Imagina un mundo donde la supervivencia pendía de un hilo, donde cada amanecer podía ser el último. Hace más de 2 millones de años, en el corazón de África, surgió una criatura que desafió al destino, el Homo habilis. Pequeño en tamaño, pero gigante en ingenio, fue el primero en transformar la piedra en herramienta, dando un paso decisivo hacia lo que hoy llamamos humanidad. El Homo habilis no era un simple animal, era un visionario de la supervivencia. Cada golpe de piedra contra piedra no solo creaba un filo, abría un camino hacia la inteligencia que definiría nuestro futuro como especie. En este documental viajaremos al pasado remoto para descubrir quién fue realmente este pionero. Veremos los hallazgos arqueológicos que revelaron su existencia. Exploraremos su cuerpo en detalle, los paisajes hostiles que habitaba, las herramientas que lo distinguieron, su alimentación, los momentos de descanso, la vida en grupo y los peligros mortales que enfrentaba. Prepárate para un viaje inmersivo, donde la ciencia y la narrativa se unen para revivir al primer hombre hábil de la historia. Descubrimientos. En 1960, bajo el abrasador sol del desfiladero de Olduvai, en Tanzania, los paleoantropólogos Louis y Mary Leakey encontraron los restos de una especie que cambiaría para siempre nuestra visión de la evolución humana. Era el Homo habilis, el hombre hábil, considerado durante décadas el primer fabricante de herramientas. Fósiles de cráneos, mandíbulas y manos revelaron un ser distinto, más pequeño que nosotros, pero con una sorprendente capacidad para transformar piedras en instrumentos. El hallazgo de Olduvai no estuvo solo. En lugares como Koobi Fora, en Kenia, y en Hadar, Etiopía, surgieron más fragmentos de su existencia, cada uno aportando piezas al rompecabezas de nuestro origen. Estas pruebas fósiles, fechadas entre 2,4 y 1,6 millones de años, marcaron un antes y un después en la paleoantropología. Cada fragmento fósil de Homo habilis nos recuerda que la humanidad no surgió de un solo salto, sino de incontables pasos inciertos. Descubrirlo fue como escuchar por primera vez un eco remoto de lo que somos hoy. Estos descubrimientos cambiaron nuestra percepción. Homo habilis no era un simple simio, sino un innovador, precursor de lo que vendría después. Y así, la historia del origen humano abrió un nuevo capítulo, lleno de preguntas y misterios que aún resuenan hoy. El cuerpo. Imaginemos una figura que apenas alcanzaba 1,30 metros de altura en las hembras y hasta 1,50 metros en los machos, con un peso promedio de entre 32 y 37 kilos. El Homo habilis poseía un cuerpo compacto, diseñado para resistir más que para conquistar. Su cráneo, con una capacidad cerebral estimada entre 510 y 600 mm², duplicaba la de los australopitecos, aunque seguía siendo mucho menor que la de los humanos modernos. Sus brazos eran relativamente largos, lo que sugiere que aún escalaba árboles para buscar alimento o refugio. Sus manos, en cambio, guardaban un secreto crucial: un pulgar más desarrollado, con la destreza suficiente para tallar piedra y sostener herramientas primitivas. Sus dientes eran más pequeños que los de sus antecesores, lo que indicaba una dieta más variada y adaptativa. El Homo habilis representaba una anatomía de transición, ni completamente simiesca ni plenamente humana. Su cuerpo reflejaba la tensión de un ser que buscaba sobrevivir en dos mundos al mismo tiempo, la selva y la sabana. Este contraste lo convertía en una criatura única, atrapada entre el pasado y el futuro, entre la trepa ágil en los árboles y el andar cada vez más confiado en la tierra abierta. Su cuerpo fue la herramienta fundamental que abrió el camino hacia nuevas formas de vida. El ambiente. Hace más de 2 millones de años, África era un continente vibrante y desafiante. El clima comenzaba a volverse más seco, transformando bosques densos en sabanas abiertas y paisajes de pastizales interminables. Ríos serpenteaban entre llanuras salpicadas de acacias, mientras volcanes dormidos recordaban la fuerza indomable de la tierra. Homo habilis vivió en un escenario compartido con gigantes, manadas de antílopes, cebras primitivas y elefantes ancestrales.
pero también con cazadores letales como los leones dientes de sable, Megantherion, hienas robustas y cocodrilos acechando en los ríos. Era un mundo en constante tensión, donde la supervivencia dependía de la vigilancia y la adaptación. Estudiar el entorno del Homo habilis es entender que su evolución no ocurrió en un vacío, sino en un teatro salvaje, donde cada sonido, cada sombra y cada depredador podían decidir entre la vida y la muerte. En este paisaje, cada amanecer traía riesgos y oportunidades. La sabana ofrecía frutos, raíces y cadáveres abandonados por depredadores más grandes. Pero también imponía pruebas brutales, sequías prolongadas, incendios naturales y la amenaza constante de ser presa. El ambiente no solo moldeaba al Homo habilis, lo forjaba. Herramientas y supervivencia. El legado más célebre del Homo habilis está tallado en piedra. Con sus manos pequeñas pero hábiles, transformaba cantos rodados en filos rudimentarios, capaces de cortar carne, abrir huesos y acceder a tuétano nutritivo. Estas herramientas, conocidas como Old Owan, son las primeras pruebas claras de tecnología en la historia humana. Su supervivencia no se basaba únicamente en la fuerza física, sino en la capacidad de aprovechar los recursos del entorno. Con piedras y palos improvisados, espantaban a carroñeros, descuartizaban presas abandonadas y defendían a sus grupos. No eran cazadores expertos, pero sí oportunistas ingeniosos. El descubrimiento de las herramientas Old Owan nos obliga a redefinir qué significa ser humano. El Homo habilis no solo sobrevivía, comenzaba a transformar su mundo con cada golpe de piedra contra piedra. La innovación tecnológica abrió nuevas puertas, más acceso a proteínas, más energía para el cerebro y un salto evolutivo decisivo. En un mundo hostil, la inteligencia se convertía en el arma más poderosa. Así, la historia del Homo habilis nos muestra cómo la creatividad se volvió tan vital como el instinto. La alimentación. El Homo habilis no era un cazador formidable, pero sí un recolector astuto y, sobre todo, un oportunista. Su dieta era sorprendentemente variada. Frutas maduras arrancadas de los árboles, raíces excavadas con palos, hojas tiernas, huevos robados de nidos y pequeños animales atrapados con rapidez. También practicaba el carroñeo, aprovechando los restos de presas dejados por depredadores más grandes. Con herramientas de piedra, abría huesos para extraer tuétano, una fuente energética fundamental para alimentar su creciente cerebro. Estudios sugieren que esta dieta rica en proteínas fue un motor evolutivo crucial, permitiendo que el cerebro del Homo habilis se expandiera más allá de lo visto en especies anteriores. Con cada mordida, se estaba construyendo el futuro de la humanidad. La dieta del Homo habilis era una verdadera revolución silenciosa. Con cada pedazo de carne o tuétano, no solo satisfacía el hambre, estaba alimentando un cerebro que algún día soñaría con conquistar el mundo. Esta forma de alimentarse representaba más que nutrición. Era supervivencia inteligente, estrategia y, en última instancia, evolución. Cada alimento recolectado o robado era un paso hacia la mente humana moderna. El descanso. Cuando el sol africano desaparecía tras el horizonte, la noche traía consigo un peligro constante. Para descansar, el Homo habilis buscaba seguridad en los lugares más inesperados: ramas altas de árboles, cavernas ocultas o pequeños refugios improvisados entre rocas. Dormir al aire libre era un riesgo enorme. La oscuridad estaba plagada de depredadores. Leopardos, hienas y leones primitivos acechaban silenciosos. Se cree que esta especie dormía en grupos pequeños, turnándose para vigilar y proteger a los más vulnerables. El descanso nunca era profundo, pues el menor crujido podía significar un ataque. Sin embargo, esta tensión nocturna ayudó a reforzar el instinto de cooperación. Dormir para el Homo habilis no era un simple acto biológico. Era un juego de vida o muerte. Cada noche era una apuesta peligrosa, un recordatorio de que la oscuridad pertenecía a otros depredadores. El descanso era breve, interrumpido y a menudo inquieto. Aún así,
Esos momentos de sueño eran vitales para recobrar fuerzas y enfrentar un nuevo día de incertidumbre. La vida en grupo. El Homo habilis no sobrevivía en soledad. Se organizaba en pequeños grupos de entre 15 y 25 individuos, donde la cooperación se volvía esencial. Compartían alimentos, cuidaban de las crías y protegían a los más débiles. La vida social, aunque primitiva, marcaba un antes y un después en la historia evolutiva. La comunicación era probablemente gestual y vocal, con sonidos rudimentarios para alertar de peligros o reclamar alimento. La reproducción y el cuidado parental fortalecían los lazos del grupo, aumentando las probabilidades de supervivencia. En este contexto, la empatía y la cooperación emergían como herramientas tan poderosas como una piedra afilada. La vida en grupo fue el mayor invento del Homo habilis. No eran individuos aislados, eran comunidades que descubrían que la unión podía vencer al miedo, al hambre y, en ocasiones, incluso a la muerte. La organización social fue un laboratorio de comportamientos que más tarde definirían a nuestra especie. Solidaridad, conflicto, liderazgo y aprendizaje compartido. Cada grupo era un microcosmos del futuro humano. Los peligros. Vivir en África hace más de 2 millones de años significaba convivir con amenazas constantes. Entre los principales depredadores estaban los leones dientes de sable, Megantereon, hienas gigantes, Pachacrocuta, leopardos primitivos, Panthera pardus, y cocodrilos colosales que dominaban ríos y lagunas. Homo habilis debía estar siempre en alerta. Un descuido podía significar la muerte. Pero no solo los depredadores eran peligrosos. El hambre, las sequías prolongadas y las enfermedades desconocidas acechaban en cada estación. La expectativa de vida de un Homo habilis difícilmente superaba los 30 años, un recordatorio brutal de la fragilidad de la existencia. Hablar de Homo habilis es hablar de sobrevivientes. Vivían rodeados de depredadores y amenazas invisibles, pero aún así lograron dejar su huella. Cada día de vida era una victoria improbable contra la extinción. Los peligros moldearon a la especie. Forzaron la cooperación, incentivaron la creatividad y empujaron al Homo habilis a depender cada vez más de la inteligencia como su mejor defensa. En un mundo despiadado, la mente comenzaba a superar a la fuerza bruta.